Buenas noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV en un momento que el Parlamento empieza a analizar el proyecto de ley de presupuesto con la consiguiente aumento de la conflictividad y en la región soplan vientos de crisis. Estamos hoy con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Gracias por estar, Fernando. Muchísimo gusto, de verdad. Y en el próximo bloque vamos a estar con Federico Comesaña analizando precisamente lo que está pasando en Brasil y las repercusiones que puede tener la pérdida del grado de inversor en Uruguay. Y más adelante vamos a estar con Fito Garcés viendo estos últimos vaivenes que ha sufrido el gobierno de Tabaré Vázquez. Fernando, cuando gobernaban blancos y colorados, cada presupuesto era un combate, digamos, ¿no? Ahora tenemos el gobierno más cercano a lo que el PIT-CNT quería y estamos viendo no solamente conflictividad, sino una especie de falta de confianza respecto de lo que el gobierno dice que, si uno ve el documento que salió del Instituto Cuesta Duarte, ¿no? Y uno ve ahí que no creen en que este es el mejor presupuesto que el gobierno puede presentar. Bueno, no es falta de confianza. A veces a las diferencias le llamamos falta de confianza. Confianza tenemos. El problema es que no coincidimos con lo que el gobierno estima que es lo máximo que puede hacer. ¿Por qué no coincidimos? Porque en nuestra lógica el gobierno está usando el máximo espacio fiscal dentro de la carga tributaria actual. Y la propuesta sindical es que esa carga tributaria puede y debe mejorarse. ¿En qué sentido? En el mismo sentido que se orientó desde el 2005, que el que tenga más pague más para que el que tenga menos pueda acceder a lo mínimo. Y en ese sentido lo que se ha hecho desde el Cuesta Duarte es decir cuáles son los objetivos que ha planteado el gobierno en su campaña electoral y si eso es posible cubrirlo proyectando los 2 años estos que se han adjudicado al presupuesto y nos da que no da para alcanzar al 6% de la educación, que se va a llegar al 5%, y todos somos conscientes que el desarrollo de la nación va íntimamente ligado a la presupuestación que pueda tener estos organismos, la ANEP, UDELAR y otros organismos vinculados a la educación. ¿Por qué? Los maestros y los profesores ganan hoy 17.000 pesos, van a ganar al final del periodo 21.000 y monedas. Estos salarios evidentemente llevan a que el trabajador de la educación tenga o un doble empleo entre privado y público o acumulación de horas que pueden llegar a ser 50 de promedio. Pero ¿No te han ofrecido 25 para los dos? Sí, nominales, ¿verdad? Nominales. Eso le quitas los aportes previsionales y quedan 21.000. En ese entorno, ¿no? Un poquito más, un poquito menos. De forma tal que acumulan hasta 50 horas, funcionarios no docentes que ganan menos de 15.000 y de repente cocinan para 300 alumnos, o limpian una escuela una sola auxiliar, o 2, escuelas completas que no tienen auxiliares o que tienen alguna auxiliar contratada por comisión de fomento. Entonces, atender estos fenómenos es una prioridad de la sociedad uruguaya, no solo del gobierno. El 40% del aumento presupuestal va para educación. Sí, pero fíjese que el CODICEN pide 5 veces más o 4 veces más. Sí. Pero no pide porque se le ocurrió a un organismo del Estado pedir 4 veces más, porque sabe que si quieren modificar la educación en un sentido favorable que acceda a todos los sectores de la sociedad, el gobierno, el Estado uruguayo tiene que hacer un esfuerzo mayor. Y ese esfuerzo mayor con el actual espacio fiscal no lo puede hacer. Lo puede hacer solo si efectivamente grava más al capital a través del IRAR, a partir del impuesto al patrimonio. Cuando vos planteás eso estás planteando 2 cuestiones que fueron promesas electorales. Una, están diciendo que no van a llegar al 6% cuando el gobierno se comprometió a llegar al 6%. Y el gobierno dijo que no iba a haber impuestos, que no iba a poner más impuestos. Pero además, yo te planteo, Fernando, más impuestos que van a pagar los trabajadores. No, el IRAE lo va a pagar el empresario y el patrimonio lo van a pagar los empresarios y el IRPF, la pequeña franja que planteamos aumentar, salarios superiores a 100.000 pesos que tienen determinada holgura como para hacer frente a un pequeño porcentaje más de impuestos. Esto daría un espacio fiscal mayor que permitiría, por ejemplo, atender el 6% de la enseñanza. Ahora, no es por caprichosos. Hay 2 promesas electorales. No cambiar impuestos y llegar al 6% de la enseñanza. Sí. Y yo entre las 2 me juego a proteger el sector. Mi opinión es que hay que jugarse a proteger el sector más débil de la sociedad. Y sin educación en los sectores de contexto sociocultural crítico o medio, no va a haber posibilidades de igualdad de oportunidades, no va a haber posibilidades de empleo de calidad, no va a haber posibilidades de desarrollo. Entonces, en una instancia como esta, hay una tensión muy especial, Gabriel, que es la tensión siguiente.
en un país que no va a crecer a las tasas que se esperaban, ¿es posible seguir generando mayor justicia social? Yo soy de los que cree que sí, pero para eso está claro que hay que tocar al sector más poderoso de la sociedad, ¿no? Yo creo que para generar justicia social lo que hay que hacer es que, que la gente tenga educación para poder, porque por más plata que haya, si la gente no se educa, no va a haber movilidad social, porque va a haber trabajo, pero no va a haber quien lo ocupe. Ahora, el gobierno ha dicho, es posible que haya algún peso más para la educación, pero ¿están dispuestos en la educación a dar algo a cambio? ¿Están dispuestos a ser evaluados para recibir más dinero? ¿Yo te doy, vos me das? Yo creo que de eso se hace mucho viru, ¿no? Pero vamos a hablar. A ver, dispuestos completamente. Hay los maestros todos trabajan más de 4 horas. No, pero no es cuestión de cantidad, digamos de resultados. Bueno, lo que pasa es que hay que medir en qué contexto se dan los resultados. Todos los estudios que hay te dan cada vez más la pobreza vinculada al trabajo, ¿no? El trabajo vinculado a la pobreza. Es decir, el trabajo de poca calidad están tomados con personas que están vinculadas básicamente a los sectores de pobreza. Cada vez te dan más los resultados poco equitativos entre los sectores de mayores ingresos y los sectores de menores ingresos. Es decir, la educación es desigual por los niveles de ingresos. Y esto hay que estudiar las causas que lo provocan. Entonces, un problema que tiene la sociedad uruguaya, que ha segmentado aquella idea de Varela todos sentados en un mismo banco, está muy lejana de ser posible, digamos. Avenida Italia del Sur, una parte media y una parte que claramente tiene situación crítica. A esa parte que tiene situación crítica, el Uruguay debe apostar toda su ficha para que tengan oportunidades. Ahora, cuando se dice no están dispuestos a dar esfuerzos, no, hay que ver los esfuerzos que hacen los maestros rurales para ir varios kilómetros a caballo, llegar a la escuela, por semanas no salir del lugar si está inundado, o los maestros urbanos que preparan sus clases en sus casas, corrigen sus deberes, sus carnets, etc. Esa jornada de 4 horas es fantasiosa, es las 4 horas que están en la escuela. Después de ahí hay un trabajo suplementario que todos sabemos que se hacen y que nadie paga, ¿no? Todo eso que vos decís, sabes que a veces cuando uno critica la situación en la enseñanza, parece que está criticando a todos los docentes, y yo soy consciente de la situación que tienen que vivir algunos maestros, algunos docentes en situaciones críticas. Hay que estar en clases de 30 pibes, o sea, eso es claro. Ahora, fíjate, ¿qué pasó con la situación de la esencialidad? Un gobierno que queda solo, un presidente que queda solo, ¿no? Por un decreto de esencialidad, cuando hasta el PIT-CNT quedó un poco mal parado, porque los gremios educativos dieron una vuelta más de tuerca. Bueno, yo pienso que el PIT-CNT hizo lo que tiene que hacer. En una situación como esa, en primer lugar, cuestionar la esencialidad, porque obviamente a la luz de todos los informes jurídicos que tenemos y a la luz de nuestro conocimiento en la OIT, se formuló una declaración de esencialidad a todas luces ilegal, antijurídica y anticonstitucional, y que viola varios de los acuerdos internacionales que tiene el Uruguay. En segundo lugar, hizo una medida de paro contra esa medida de esencialidad. Al otro día, con poco tiempo de preparación, se pusieron varias miles de compañeros y compañeros y algunos miles de la educación contra este decreto de esencialidad. Y en tercer lugar, se generaron ámbitos de diálogo para que fuera posible una salida. Y de hecho fue posible una salida. Habrá demorado un día más o 2 días más. Hicieron un día más de paro, sí, fue como una mojada de oreja, bien, ¿no? Pero se salió y se construyó un espacio de diálogo. Y eso es lo principal que tiene que hacer el movimiento sindical. No obstante, el que asesoró a Tabaré Vázquez para aplicar el decreto de esencialidad, o la que asesoró, la verdad que lo mandó a la guerra con un fósforo. Ahora, después de todos esos días de clase que se perdieron y todo lo que se significó, pasamos raya. ¿Qué mejoró? Bueno, ahí existió un diálogo que llegó a un acta que está siendo considerada por los sindicatos nacionales y que puede ser considerada de acá a varias semanas. Con lo cual, se está ante la posibilidad, en caso de que la aprobaran los sindicatos, de llegar a un convenio colectivo por 2 años, que es lo que propuso el gobierno, ¿verdad? Con la propuesta del gobierno. Con una propuesta que fue negociada durante algunas semanas. No todo lo que quisiéramos, pero algunas semanas. Obviamente a nosotros nos gustaría mejorar la propuesta económica y obviamente nos gustaría mejorar algunas cláusulas y eso es lo que está todavía en debate. Pero lo que es cierto
es que se recuperó un clima de diálogo y eso es lo que tiene que hacer el PIT-CNT siempre, en esta circunstancia, en cualquier otra. En el conflicto más duro, usted lo va a resolver en una mesa parecida a esta, tal vez cuadrada, tal vez redonda, firmando un acuerdo. No se sale de un conflicto gritándonos o parándonos en la vereda de enfrente. Hay que construir espacio de diálogo y esa es una de las principales tareas que tiene el movimiento sindical. Tal vez es una tarea muy silenciosa y que rinda poco, pero es de las más importantes que cumple, ¿no? Que se llamaría tender puentes, ¿no? O algo parecido a tender puentes. El gobierno ha transmitido al PIT-CNT y lo está diciendo ahora públicamente que las presiones para que el presupuesto se modifique pueden echar por tierra buena parte de los logros sociales alcanzados en estos 10 años. A vos, digamos, mirando la globalidad del asunto, ¿no? ¿A vos no te parece que como hombre del movimiento sindical, que esos logros de 10 años hay que cuidarlos? Claro que hay que cuidarlos. Pero vos parto de la base. Pero vos no tenés la preocupación de que, bueno, el reclamo mío es lícito porque estoy ganando poco, porque los maestros ganan poco, etcétera, pero si movemos acá, se nos puede empezar a caer por otro lado. Bueno, nosotros lo que le estamos planteando al gobierno, en primer lugar, no somos ni el gobierno ni el Parlamento, ¿no? Sí. Somos el sector sindical. Nuestra responsabilidad es construir las mejores condiciones de trabajo y de salario para los trabajadores activos, para los jubilados y para la sociedad. Pero yo te voy a recordar que en campañas electorales el PIT-CNT hizo oír su voz para decir cuál era la mejor opción. El PIT-CNT dijo, entre el proyecto neoliberal y el proyecto del cambio no hay duda. Pero no hay duda, Gabriel. Bueno, pero vamos a ver por qué no hay duda. No nos centremos solamente en la representación. No, pero Fernando, lo que quiero decirte es, vos me decís, no, yo estoy del lado del sindicato y me tengo que manejar como tal, y hay otras consideraciones que son políticas del Parlamento. No. El PIT, cuando tuvo esas consideraciones de tipo político-electoral, las hizo. Haciendo. Y bueno. Pero la sigue haciendo y dice, no es lo mismo tener negociación colectiva que no tener, no es lo mismo tener ley de 8 horas en el sector rural que no tener, no es lo mismo haber construido... La responsabilidad sobre esos logros sociales sí que la tenemos, pero por eso nuestro movimiento es ideológico. Lo que coloca arriba de la mesa son ideas y el gobierno tiene que contestarnos con ideas. Nosotros decimos, creemos que se puede ampliar el espacio fiscal a partir de esta tributación, pero estamos dispuestos a escuchar los argumentos de por qué no en estas, o por qué podrían ser en otras, o incluso por qué no podrían ser. Porque vos estás pidiendo que viole o que vaya contra una promesa electoral. Que yo le estoy pidiendo que haga posible... Este gobierno dijo, no va a haber más impuestos. Yo le estoy pidiendo que haga posible su promesa electoral de llegar al 6% del PBI. Porque para mí, para la educación, para mí está primero la educación que la otra promesa electoral. Pero este es un problema del gobierno. Ahí entramos en el terreno de que el gobierno dice que con esto va a llegar. Bueno, los números nuestros no dan. Bueno, pero tendrían que ser los siguientes 3 años triplicar lo que se invierten en estos 2 primeros años para llegar al 6% de educación. Ahí estás más cerca de lo que dicen algunos economistas liberales que están diciendo. No me preocupa eso. No, digo, pero que están diciendo que. ¿Para qué le preocupa a los liberales? Pero digo que el presupuesto que el gobierno y las previsiones que el gobierno está haciendo son demasiado optimistas. No, yo parto de esta base. El gobierno hace un presupuesto a 2 años. Lo proyectamos linealmente a los 5 años. Y se alcanza en vez del 6% del PBI, el 5% del PBI. Con lo cual, para llegar al 6%, en los 3 años últimos de gobierno, va a tener que triplicar lo que invirtió en educación en los primeros 2 años. Esto es lo que estamos diciendo, para lo cual se van a precisar más recursos. ¿Cuándo los va a construir esos recursos el gobierno? Debe optar, puede construirlo dentro de 2 años, ¿verdad? Pero la cuestión es que va a tener que optar entre poder cumplir con el 6% del PBI y mantener la estructura tributaria tal cual está o construir otro tipo de políticas. Pero nosotros lo que estamos haciendo es una propuesta, no... Ahora, los logros, cuando hablamos de los logros sociales, trascienden la educación. Digo, si vos por darle el 6% de la educación se te caen otros indicadores, ¿no? No, cuidando los indicadores, pero fijémonos, los países que logran mayores niveles de justicia social son aquellos que disminuyen la brecha entre ricos y pobres y los que generan mayores niveles de educación a lo largo de toda la vida. Esto se puede ver, no ahora, cuando salieron de su crisis, ¿no? Posguerra, etcétera. ¿Qué hicieron? Invirtieron en educación, construyeron un modelo donde la brecha entre ricos y pobres fuera la menor.
Hoy en Uruguay el 20% más rico de los uruguayos se queda con el 43% de la riqueza, el 20% más pobre el 7%. Esta es una ecuación que hay que modificarla. ¿Se ha ido modificando? Sí, pero hay que seguirla modificando. El desafío y la tensión que hay hoy es si en una situación de menor crecimiento económico, la izquierda puede seguir generando mayor bienestar social. Y esta puja es entre el gobierno y el movimiento sindical, pero fundamentalmente entre el movimiento sindical y los empresarios. Porque no habrá llegado el momento que los empresarios ganen un poquito menos para que el trabajador gane un poquito más de salario. ¿Habrá llegado el momento de una puja de intereses más real, digamos? Porque una cosa era crecer los salarios como crecieron 47% en 10 años, con tasas de crecimiento cercanas al 6%, y otra cosa es seguir esa escala ascendente con crecimientos menores a 3%. ¿Es posible hacerlo? Nosotros partimos de la base que sí es posible, pero hay que tocar claramente a los sectores más poderosos de la sociedad. Este es un debate que tiene la izquierda internamente. Nosotros damos nuestra opinión. No creemos que sea la verdad revelada, pero es nuestra verdad y la defendemos como la sabemos defender, proponiéndola en las tribunas, en los programas de televisión, en los programas de radio. Y el gobierno dirá que nuestra posición es equivocada, como le acaba de plantear Álvaro García, pero es una polémica sana, porque partimos de la base que hay un movimiento sindical que puja para que las condiciones de la educación sean las mejores posibles, para que el salario del educador sea un salario que invite a ingresar a la carrera docente, ¿verdad? Porque ¿por qué elegirías la carrera docente si todas las demás carreras tienen pleno empleo y mejores condiciones? Y lo que es peor, Gabriel, que cuando se dice que hay falta de maestros, lo que deberían decir no es que hay falta de maestros, hay falta de maestros que ejerzan la profesión, porque decidieron trabajar en otro lugar, que les pagan un mejor salario o que tienen mejores condiciones de empleo. Y no me estoy refiriendo a la educación privada, me estoy refiriendo fuera de la educación. Y este es un drama, porque si nos quedamos sin maestros o nos quedamos sin profesores, yo sé que los líricos creen que se pueden hacer reformas sin los maestros y sin los profesores, pero es una fantasía, ¿verdad? Es como querer volar aviones sin pilotos, ¿verdad? Entonces, a veces cuando el sistema político, los actores políticos denostan a los docentes, lo que están haciendo es dinamitando el futuro de la educación. Y esos comentarios se los tendrían que guardar la mayor parte de las veces, porque la sociedad tiene que seguir guardando confianza en los educadores de sus hijos. No se puede dinamitar esa confianza por los actores políticos. ¿Vos no pensás que los representantes sindicales, porque no hablo de los docentes, digo los representantes sindicales de los docentes, han tenido una actitud poco cuidadosa de los sectores más pobres? Porque si vos pasas raya después de cada paro, y no quiero centrar todo el problema de la educación en los paros, pero un paro es una actitud ante la vida, ante el laburo, ante responsabilidad ante los muchachos, ¿verdad? Si vos pasas raya después de cada paro, vos decís, ¿qué consiguieron con este paro? Son muy pocos aquellos paros en los que realmente consiguieron algo, pero es una herramienta que se sigue utilizando y yo creo que el único perjudicado es el alumno. Mira, yo parto de la base de que si no se hubieran utilizado esas herramientas, en Uruguay no habría jornada de 8 horas. En el mundo no habría jornada de 8 horas. O sea que parto de la base que las sociedades que construyen mayores niveles de justicia son aquellas que tienen sindicatos más fuertes. Y vos mirás el planeta y dónde están las mejores condiciones de trabajo. ¿Un sindicato fuerte es un sindicato que para? No, sindicatos fuertes, no necesariamente parando, pero puede ser parando. Cuando vos mirás dónde están los mejores niveles de bienestar social, encontrás centrales sindicales poderosas. Y donde ves los peores niveles de cumplimiento de los convenios internacionales del trabajo, o no existen o hay 14 centrales sindicales. ¿El manual no dice que el paro es la última medida? Sí, mi manual lo dice, pero hay muchos manuales. Mi manual es el manual de Pepe Delía, que dice lo siguiente, es una estructura muy fácil. Dice, la última medida que hay que tomar es la huelga, y para ello hay que transitar varios aspectos. Primero, que la mayor parte de los trabajadores adhieran a la medida que yo voy a proponer. Segundo, que el resto de los sindicatos lo comprendan. Y tercero, que la sociedad en su conjunto entienda los fundamentos. Todos hemos visto acá en el Uruguay un decreto de esencialidad colocado arriba de la mesa y todos sabemos acá que ese decreto no fue apoyado por la sociedad uruguaya. Porque no se le puede hacer eso a los maestros y profesores en el Uruguay, porque los uruguayos todavía en nuestra reserva democrática, por suerte defendemos nuestra educación pública y nuestros maestros y nuestros profesores. Entonces, las medidas tácticas todas pueden ser discutibles porque son tácticas. Y se puede pensar que fue exagerada la huelga y se puede pensar lo que quiera por cualquier parte de la sociedad. Pero nadie me va a discutir a mí que yo me tengo que avergonzar porque peleé de ganar un poco más que 17.000 pesos en los 4 primeros años o un poco más de 19.000 pesos en los
próximos 4 años, en los segundos 4 años, es decir, en los 8 años de trabajo. En cualquier empresa, los 8 años de trabajo, sos una persona antigua, ¿verdad? Sos un trabajador antiguo. En la educación, por esas 4 horas más el complemento de la preparación en tu casa, te pagan 17.000 pesos y el año que viene vas a cobrar 17.800 y 4 años después vas a cobrar un 8% más. Lo que me refiero es que construir un sistema de retribuciones que invite al maestro a tener un solo trabajo y que de ese trabajo pueda vivir dignamente. Ahora, no se le puede pedir toda la responsabilidad al maestro y al profesor y a cambio darle una paga de este tipo. Que nadie dice que no ha mejorado, porque ninguno de nosotros es tan necio para no decir que en estos 10 años ha mejorado en los niveles que ha planteado el ministro Astori. Ahora, este es el salario actual con ese incremento que planteó Danilo Astori, 64%. Si no se hubiera generado ese aumento, un maestro ganaría hoy 10.000 pesos, que era lo que ganaba en el 2004, en el 2003, en el 2002. ¿Es lógico pagarle a un profesional de la educación ese salario? ¿Verdad que no? No. ¿Es lógico que pelee por mejorar ese salario? Para mí sí. ¿Encontrarán las mejores herramientas o las peores? Porque eso lo tendremos que juzgar cuando termine el conflicto, porque yo no voy a ser tan tonto de hacer comentarios ahora que estamos en el medio de generar condiciones para llegar a ese 6%, porque yo creo que hay que generar las condiciones y que efectivamente los grandes cambios sociales se han hecho con los movimientos sociales empujando los cambios. Y hoy hay una gran movida de trabajadores de la educación y de trabajadores en conjunto y una sociedad que yo creo que apoya en general para que la educación sea atendida presupuestalmente, porque claramente todos hemos entendido que achicar la diferencia de brecha educativa es sustancial para la integración social en el Uruguay, ¿no? Fernando, ¿cómo es posible que quienes están a favor del Tratado de Inversiones que se llama TISA, quienes están a favor, dicen que no saben si si podría resultar muy beneficioso o poco beneficioso, que no lo saben porque se está negociando y que para saberlo tendrían que sentarse ahí a escuchar y negociar? ¿Cómo es posible que el PIT sepa ya que es una cosa negativa? Bueno, nosotros partimos de esta información, que es una información que recogimos de una central sindical de servidores públicos que se llama la ISP, que consiguió una cantidad de materiales preparatorios del tratado denominado TISA, Tratado de Servicios. En todas ellas se nos colocó el riesgo que significaba para las telecomunicaciones, en Uruguay, por ejemplo, o para las compras públicas, y nos pareció que eran temas demasiado importantes para los uruguayos, porque en general tendemos a ver lo positivo que podría ser para el Uruguay el software, pero los demás van a venir a entrar al Uruguay, y no van a venir a entrar por los caramelos, las chauchas y los palitos, van a venir a entrar por los servicios estratégicos. Uno de ellos, sin duda, son las telecomunicaciones o los datos, y otro, sin duda, está vinculado a las compras públicas. Entonces, no la educación, como se dijo en algún a las momento, compras públicas. Porque entonces, alguna gente dijo la educación. No, a estos dos factores. Entonces entendemos que son los riesgos lo suficientemente importantes como para que el Uruguay no estuviera. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Generamos la situación, creo que toda la sociedad uruguaya lo ha valorado, para que se discutiera el tema. No partiendo de la verdad revelada. Más de una vez, Gabriel, yo creo que a mí mismo a ti te dije, estamos dispuestos a escuchar argumentos que nos convenzan de que esto es positivo. Y hasta ahora no hemos escuchado ninguno. Incluso los que hoy se plantean en el Parlamento que el TISA podría ser positivo para el Uruguay, me refiero a los partidos tradicionales, hasta ahora no les he escuchado un fundamento de por qué esto es positivo. Es que te estoy diciendo que incluso quienes los defienden, hoy decía el subsecretario de Economía... Pero lo defienden por las dudas. Dicen, hay que estar ahí para saber si nos tenemos que bajar en algún otro momento, si tenemos que poner un pero acá, decir no, esto de las telecomunicaciones... Ahora, el mismo día que pidió Uruguay, el ingreso pidió China. A China no se lo dieron. Brasil no está. Argentina no está. Venezuela no está. Todos nuestros socios del Mercosur no están. Nosotros creemos que podemos trabajar por fuera del Mercosur, cuando el 60% de lo que le vendemos al mundo es a Argentina y a Brasil y a Venezuela. A mí me parece que a veces perdemos de vista. Y como nos gusta además hablar contra la Argentina, porque es parte de los placeres que tenemos, y a pesar de todas las trabas, Argentina sigue siendo un mercado para los productos uruguayos muy importante, porque se le produce, se le exporta a Argentina para algunos valor agregado, y para algunos en forma exclusiva. Igual nos arriesgamos a decir casi que hay que romper con la Argentina. ¿Cómo ves esto de Brasil, de la pérdida de inversión? Bueno, siempre es un riesgo Brasil, ¿no? Brasil es quien nos puede dar oportunidades, porque, por ejemplo, en su momento en el Tratado del Mercosur se discutía con profundidad si podía existir complementación productiva. Y esto para nosotros era lo más estratégico del tratado, es decir, si cosas que produce Brasil, alguna de esas partes no la podía producir Uruguay.
Que Brasil esté potente para Uruguay es una expectativa importante de avanzar en la lógica de la producción nacional. Si Brasil está en dificultades como está, claramente es un problema, ¿no? Claramente es un problema que ojalá traiga las menores consecuencias para el Uruguay, pero está claro que estamos ante dificultades regionales, ante dificultades mundiales. Eso está claro, dentro del propio análisis que hace el Cuesta Duarte, hace un contexto internacional, no dice el mundo está perfecto, no, hay una crisis del capitalismo, está golpeando en los países justamente socios nuestros del Mercosur, y el Uruguay tiene de alguna manera resguardos y políticas que ha construido que de alguna manera lo protegen, pero de todas maneras no podemos dejar de mirar que esta es una dificultad que nos puede afectar. Y en caso de que nos dificulte, vamos a tener que discutir los actores productivos, ¿no? Porque claramente de las crisis también la mejor oportunidad es el diálogo, la negociación, la búsqueda de acuerdos. Ahora, estos son los desafíos que tiene Uruguay en los próximos 5 años. Nosotros tenemos que desear que Brasil salga de la dificultad que tiene, que el proceso democrático brasilero se fortalezca, que en Argentina cambien algunas reglas de juego para el ingreso de productos uruguayos, porque acá hay una de las claves de que el Uruguay efectivamente tenga progreso, ¿no? Fernando, gracias por haber estado. No, el agradecido soy yo. Nos vamos a una tanda, ya volvemos. Presenta Pronto, el préstamo de los uruguayos. Selman cumple 50 años y lo quiere festejar junto a vos. Catunasi, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años.